Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta actividad que estamos celebrando en honor al 55 aniversario de la Universidad Politécnica. Nuestro panelista de hoy, nuestro invitado de hoy es el doctor Marcel Rusis. Él tiene amplia experiencia pues, en lo que son estas actividades de aplicaciones del BTS o del análisis clínico de la marcha. Y conjuntamente con el profesor Ricardo Bravo, que es el encargado de nuestro laboratorio en la universidad. Esperamos pues que esta charla sea de provecho para todos ustedes y podemos hacer una charla interactiva si lo desean. Es decir, pueden interrumpir en el momento en que desean, levantando la manito si la tienen por allí y haciendo las preguntas pues, que consideren necesarias. Así que dejo en manos este foro, en manos del doctor Marcel y el profesor Ricardo Bravo. Adelante. Gracias. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Quiero agradecer una vez más al Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Puerto Rico por esta invitación en la persona del profesor Wilfredo Farinas. Dicho esto, quería que, aprovechando que tenemos al profesor Ricardo Bravo en el staff de la universidad, él me ha acompañado durante más de 20 años en el tema. Me gustaría que le hiciera la introducción a qué es el laboratorio de marcha, de manera que le paso el micrófono al profesor. Doctor Rusi, encantado una vez más de poder compartir, aunque sea en estos modos virtuales, continuando pues con la labor que en algún momento empezamos desde los ladrillos y el cemento del laboratorio de marcha del Hospital Ortopédico Infantil en Caracas. Bueno, hemos tenido oportunidad de compartir en varios contextos, incluso hasta quirófano. Entonces, efectivamente, yo quiero darle también la bienvenida a todos los participantes, doctor Mas, estudiantes de la universidad, invitados externos, por atender este modesto seminario que pretende transmitirles y darles a conocer las aplicaciones de esta herramienta tan importante como lo es el análisis instrumentado de la marcha, que se hace en los laboratorios de análisis de movimiento o los laboratorios de marcha. Entonces, antes de comenzar a ver las aplicaciones, vamos a ver un poco de definiciones para contextualizarlo. Lógicamente, hace falta un poco más de conocimiento y de documentación de la interpretación y de lo que los resultados de las mediciones de un laboratorio de marcha nos dicen, pero eso en principio no es el tópico de este seminario. Sin embargo, para asimilar de mejor manera lo que aquí queremos decir, vamos a hacer unas breves definiciones apoyándonos con un video que, si bien es cierto, se verá que tiene un tiempito. Es uno de los videos clásicos y que consideramos que mejor nos da a conocer todo aquello que tiene que ver con el análisis de marcha para luego entrar a las aplicaciones que el doctor Rupsich nos irá a presentar. Entonces yo quiero solicitarle a la organización si es tan amable para comenzar con el video hasta el minuto 6, con 23. Muy cierto. Aleja un poco la pantalla. Sí, el zoom está un poco cerca. Hay que rebobinar un poco. Sí, y no se oye, no se escucha. El niño desarrolla su equilibrio. Generalmente, la marcha se inicia alrededor del año de edad, pero el patrón... Vamos a retrocederlo, por favor. Un espectador casual
generalmente observa la forma de caminar de las personas sin evaluarla detalladamente. Por lo tanto, si se quiere analizar la marcha patológica, debe comprenderse primero la marcha normal. Pero, ¿qué se entiende como marcha normal? Desde el punto de vista clínico, la marcha normal presenta 5 características. A una velocidad normal, son difíciles de apreciar con claridad, pero en cámara lenta, cada una de ellas puede identificarse con facilidad, a saber, estabilidad durante el apoyo, paso libre del pie durante el balanceo, preparación adecuada del pie para el contacto inicial, longitud adecuada del paso, y la quinta, que se refiere a la energía utilizada al caminar, y la llamamos conservación de la energía. En el niño, la deambulación se inicia cuando se cumplen estos 5 prerequisitos. Inicialmente, las rodillas están relativamente rígidas y el pequeño camina con una amplia base de sustentación. Gradualmente, la marcha evoluciona hacia el patrón adulto a medida que el niño desarrolla su equilibrio. Generalmente, la marcha se inicia alrededor del año de edad, pero el patrón maduro de apoyo talón-dedos no se obtiene antes de los 3 años y medio. A pesar de que todos aprendemos a caminar de forma natural, existe muy poca desviación en el patrón de marcha entre una persona y otra. Cualquier desviación en el patrón de marcha afectará el rendimiento, causando un aumento en el gasto de energía. Para comprender la marcha normal, debemos conocer la terminología básica utilizada en el análisis de la marcha. Al describir la marcha humana convencionalmente, nos referimos al ciclo de la marcha. Un ciclo de marcha, o zancada, cuando un pie toca el suelo y termina cuando el mismo pie toca el suelo de nuevo. El ciclo de marcha se divide en 2 fases principales, fase de apoyo y fase de balanceo. La fase de apoyo normal comienza con el contacto inicial del talón y finaliza con el despegue de los dedos, momento en el cual se inicia la fase de balanceo. La fase de balanceo se define como el periodo transcurrido desde el despegue hasta cuando el pie toca el suelo de nuevo. Cada uno de estos eventos ocurren secuencialmente en porcentajes específicos del ciclo de marcha. La gráfica inferior ilustrará el ciclo y sus porcentajes. El contacto inicial se define como el suceso que ocurre en el 0% y 100% del ciclo de marcha. Durante la marcha normal, el despegue ocurre al 60% del ciclo. Por lo tanto, la fase de apoyo ocupa el 60% inicial del ciclo aproximadamente y la fase de balanceo el 40% restante. Al observar el pie opuesto, el despegue ocurre al 10% del ciclo y el contacto del talón ocurre al 50%. Esto indica que durante la marcha hay 2 periodos de doble apoyo, cuando ambos pies tocan el suelo. Cada uno de estos periodos representa el 10% del ciclo. El primer periodo de doble apoyo se produce inmediatamente después del contacto inicial. El segundo, poco antes del despegue. El primer periodo de doble apoyo es llamado respuesta a la carga. Es un periodo de desaceleración cuando se absorbe el impacto. Se sigue de un periodo de apoyo sencillo que ocupa un 40% del ciclo y durante el cual el miembro opuesto está en fase de balanceo. Al caminar, el apoyo sencillo de una extremidad debe ser igual al periodo de balanceo del miembro opuesto. El periodo de apoyo sencillo se subdivide a su vez en apoyo medio y apoyo final. Al final de la fase de apoyo, hay un segundo periodo de doble apoyo, llamado prebalanceo, que comienza cerca del 50% del ciclo y dura hasta el despegue. El prebalanceo corresponde en tiempo y duración a la respuesta a la carga del miembro opuesto. Es importante recordar estas relaciones, puesto que la marcha normal es simétrica. Una mayor descripción del ciclo de la marcha puede realizarse con medidas espaciotemporales, tales como velocidad de marcha, cadencia, longitud de paso y longitud de zancada. La longitud del paso corresponde a la distancia entre los 2 pies.
El paso derecho se mide desde el punto de contacto inicial del pie izquierdo rezagado hasta el punto de contacto inicial del pie derecho adelantado. En la marcha normal, corresponde a la distancia medida desde el contacto del talón del pie izquierdo hasta el contacto del talón del pie derecho. La longitud es el completo de marcha y representa la suma de las longitudes de los pasos derecho e izquierdo. En otras palabras, se extiende desde el contacto inicial de un pie hasta el siguiente contacto inicial del mismo pie. La cadencia es el número de pasos dados en un periodo de tiempo determinado. Generalmente se mide en pasos por minuto. La velocidad de marcha se expresa como distancia por unidad de tiempo, centímetros por segundo o metros por minuto, y es igual a la longitud del paso multiplicado por la cadencia. Un niño y un adulto pueden caminar a la misma velocidad, pero el niño tiene una zancada más corta y por lo tanto una cadencia mayor. La velocidad de marcha libre es constante después de los 5 o 6 años de edad. Sin embargo, en la medida que las extremidades crecen, la longitud del paso aumenta y la cadencia se reduce. Bien, gracias a la organización por el video presentado. Vamos entonces a proseguir y nos damos cuenta en las definiciones que se hicieron previamente en el video, pues nos damos cuenta de que la marcha es un proceso que es algo más allá que simples pasos que se repiten. Las definiciones e incluso los abordajes que se dan sobre la marcha humana dependen mucho de los autores e incluso de las disciplinas sobre las cuales se esté trabajando. Denme un segundo que pareciera que estoy en mute. ¿Te escuchas bien, Ricardo? Muy bien, gracias. Bien, entonces, hay, como les decía, muchas definiciones sobre el caminar. Sin embargo, aquellas que están ya convenidas y universalizadas en este tipo de análisis instrumentados parten de los conceptos que se vieron en esos 6 minutos de video y paralelamente de la definición que el doctor James Gage, uno de los pioneros en esto de la marcha, hace sobre el caminar, definiéndolo, valga la redundancia, como aquel proceso realizado por un individuo en el cual se desplaza de un lugar a otro de forma eficiente. Esto implica, esa definición, que hay variables, lógicamente hay que medir por medio de instrumentos, variables que le dan sentido a la tarea de marcha. Ahora, específicamente, ¿qué de eso medir? Todo aquello que nos pueda dar idea de qué y en qué cantidad se está desviando un cierto patrón de marcha del sujeto de una marcha normal. Ahora bien, si eso lo relacionamos con los requisitos y los prerequisitos del caminar, nos damos cuenta que en todos hay la inferencia o hay, digamos, el mensaje de que ángulos, fuerzas, actividad muscular, interacción con la fuerza de reacción del suelo, así como la disponibilidad energética para hacer la actividad, están presentes en todo aquello que define la marcha normal. Es entonces esas variables asociadas a esos prerequisitos los que nos dicen qué es lo que debemos medir. Ahora bien, si vamos a medir o a cuantificar la marcha, estamos claros de que la marcha se hace sobre una persona que, si bien se pueden medir de ella variables físicas, cuando hay una desviación de marcha es porque se está en presencia de algún cuadro clínico. Luego, para poder hacer una medición completa
de la marcha para poder analizarla y de ahí inferir algún abordaje, algún tratamiento, debemos medir tanto variables físicas como variables clínicas. Dentro de la física, pues ya se menciona en las definiciones de los ángulos, las fuerzas alrededor de las articulaciones, que tienen que ver con el resultado de la actividad muscular interactuando con la fuerza de reacción del suelo. Esas fuerzas se producen porque hay una secuencia muscular adecuada, y todo esto pues partiendo del principio que hay una disponibilidad metabólica para poderlo hacer. Y si vamos a hacer una medición de tipo clínico, pues primero lo que tenemos que hacer es contar con la observación del especialista y cotejarlos con pruebas paraclínicas, por ejemplo, las que vienen de examinaciones físicas. Para la evaluación de todas esas variables que anteriormente se mencionan, hay instrumentos para hacerlo, y es lo que le da el origen al término del análisis instrumentado de la marcha. ¿Dónde se mide la marcha? La marcha se mediría con el instrumento o con un marchímetro. Pues bien, no hay un marchímetro como tal, pero sí hay infraestructuras con equipos para hacerlo, y esos son precisamente los laboratorios de marcha. ¿Qué se hace en un laboratorio? Básicamente se hace un análisis instrumentado del movimiento humano. Ahora bien, en el caso particular que nos atañe a esta presentación y de las muchas tareas físicas que hace el ser humano, una de ellas es el caminar, y es precisamente lo que vamos a tratar en este seminario, que es el análisis instrumentado del caminar o de la marcha humana. En la Poli, en la universidad, contamos con un laboratorio, el laboratorio de análisis de marcha y movimiento, que conseguimos en el edificio de pabellones en el cuarto piso, en el 416, que junto con la ingeniero Yaelia Pacheco y mi persona, pues conformamos el staff. En el laboratorio podemos y estamos en capacidad de hacer tanto evaluaciones biomecánicas clínicas como algunas evaluaciones de desempeño físico. En cuanto a las evaluaciones biomecánicas clínicas, precisamente, y lo que nos centra en esta actividad de hoy, hacemos evaluación del caminar desde el punto de vista instrumentado, lo que es el análisis instrumentado de la marcha, así como también es posible hacer algunas otras pruebas que nos permiten tener mediciones para los especialistas en salud ocupacional y ergonomía. Y en cuanto a las evaluaciones de desempeño físico, están orientadas hacia deportistas y alguna evaluación de desempeño de calzado. Para la evaluación del caminar, lo que consistiría en un análisis instrumentado de la marcha, tenemos que hacer, se hacen de hecho las mediciones que mostramos allí. Para cumplir con la parte observacional y clínica, se hacen videos bidimensionales y exámenes clínicos, un poquito sobre la profundidad de estos registros, lo hablaré más adelante. Luego el análisis de marcha completo como tal, que incluye registros de cinemática, cinética y electromiografía, perfiles de presión del pie, así como el consumo de oxígeno durante el caminar y algunas pruebas de tipo de equilibrio. Cuando se solicitan pues pruebas para salud ocupacional, aquí en el laboratorio estamos en condiciones de evaluar la funcionalidad de los miembros superiores por medio de la medición de algunos protocolos ya predefinidos. En el caso particular de secuelas de accidentes cerebrovasculares, hacemos las tareas específicas de agarre y de soltar, así como unos protocolos especializados para la medición del rango de movilidad cervical en distintas posiciones y en distintas tareas de tipo laboral. En cuanto a los servicios de desempeño físico que hacemos aquí en el laboratorio, tenemos la posibilidad de evaluar atletas desde el punto de vista de pruebas de salto. Podemos hacer análisis de carrera y de sprint, esto en combinación con espirometría y de consumo de oxígeno, máximo y submáximo, así como el estudio de algunos gestos deportivos en donde tenemos pues algunos protocolos ya especializados. También con la infraestructura con la que contamos acá y la instrumentación, se permite el estudio del desempeño de algunos calzados. Entonces, yo le voy a pedir ahora a la organización, porque todos estos estudios parten de una serie de resultados que reflejan
qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese patrón de marcha normal. Repito, quiero pedirle a la organización unos 6 minutitos más de video para zambullirnos en lo que a los estudios se refiere. No pretendemos con esto hacer una formación a profundidad, pero sí por lo menos lo suficiente para poder sacarle el mayor provecho a la presentación del doctor Marcel. Adelante. ¿Nos escuchan? Del movimiento sin atender a quién lo produce. Contempla desplazamientos, velocidades, aceleraciones y ángulos articulares, los cuales pueden graficarse en función del tiempo. El análisis de la marcha se realiza en las 3 dimensiones. Plano sagital es una vista lateral que permite la observación de la inclinación pélvica y la flexoextensión de cadera, rodilla y tobillo. El plano frontal es la vista anteroposterior. En este plano se puede observar la abducción y la aducción de la cadera, al igual que la oblicuidad pélvica. El plano transversal es la vista superior o inferior y muestra la posición rotacional de las extremidades. Al describir la marcha, utilizamos los términos cinemática y cinética. La cinemática se ocupa de la descripción del movimiento sin atender a quién lo produce. Contempla desplazamientos, velocidades, aceleraciones y ángulos articulares, los cuales pueden graficarse en función del tiempo. Un ejemplo sencillo es esta gráfica cinemática típica del tobillo, que nos muestra un ciclo de marcha completo en el eje X o abscisa y el grado de movimiento de la articulación en el eje Y u ordinada. La gráfica comienza en el contacto inicial y la línea vertical discontinua representa el despegue. La cinética analiza las causas de movimiento, tales como fuerzas de reacción del suelo, fuerzas musculares y ligamentarias, momentos y potencias articulares. Definimos momentos como el resultado de una fuerza que actúa a distancia de un eje de referencia, provocando rotación del cuerpo, y se expresa en newtons por metro. Un ejemplo sencillo es el de 2 niños jugando en un balancín. Cada niño crea un momento alrededor del eje del balancín. Si ambos se sientan a la misma distancia del eje, el niño más liviano será levantado. La rotación del balancín alrededor del eje se debe al momento. Si el niño más pesado se acerca al eje, puede llegar a equilibrar perfectamente el más liviano, sin producir un momento neto o rotación. Se expresa de manera que la masa por la distancia al eje sea igual para ambos. El cuerpo en bipedestación estática tiene el centro de gravedad en posición tal que la fuerza de reacción del suelo pasa por detrás de la cadera y por delante de la rodilla y del tobillo. En relación al cuerpo, estas se consideran fuerzas externas. Para que una persona se pueda mantener de pie sin caerse, los momentos externos producidos por la fuerza de reacción del suelo deben ser contrarrestados por momentos internos producidos por los ligamentos de cadera, rodilla y por los músculos a nivel del tobillo. Un ejemplo real de esto es la flexoextensión del tobillo. La fuerza muscular que actúa sobre el hueso, perpendicular al eje de rotación, producirá un movimiento alrededor del centro articular. El momento es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. Por el proceso llamado análisis cinético inverso, este momento puede ser calculado, conociendo la fuerza de reacción del suelo y la ubicación de los centros articulares. Los huesos son los brazos de palanca sobre los que actúan estas fuerzas, y los centros articulares son los ejes de rotación.
La potencia neta es igual al momento producido en una articulación multiplicado por la velocidad angular de la articulación. Potencia es igual a la fuerza por la distancia por la velocidad angular. Este jugador de baloncesto es un buen ejemplo. A mayor velocidad antes del salto, mayor será la potencia del salto. Matemáticamente, la potencia articular es el producto de multiplicar el momento articular neto por la velocidad angular articular, o fuerza por distancia por velocidad angular articular. Al examinar la producción de potencia, debemos analizar los generadores primarios de potencia interna, que son los músculos. La capacidad de un músculo para producir potencia es directamente proporcional a su área de corte transverso. Sin embargo, también depende de la relación longitud-tensión, grado de fatiga y tipo de fibra, es decir, si es de contracción rápida o lenta. Los músculos pueden trabajar de tres formas. Concéntricamente, la cual es una contracción de acortamiento que provoca aceleración, por ejemplo, el tríceps sural durante el apoyo final. Excéntricamente, la cual es una contracción de alargamiento y el músculo actúa como desacelerador o amortiguador. Ejemplo de esto, el sóleo durante la fase media del apoyo. Y la contracción isométrica o de estabilización, que se produce en los músculos posturales principalmente. Como por ejemplo, los abductores de cadera en la fase media del apoyo. Para el análisis cinético se utilizan las gráficas de momento y potencia. La abscisa o eje X muestra el porcentaje del ciclo de marcha comenzando con el contacto inicial. La línea vertical representa el despegue. En la gráfica de momento, la ordenada o eje Y es el momento articular estandarizado para el peso corporal. La generación de potencia es considerada positiva. La absorción de esta es considerada negativa. En el ejemplo del tobillo, la contracción concéntrica genera potencia. La contracción excéntrica es absorción de potencia. Ahora que tenemos una idea general de los principios básicos de la marcha, Bueno, la organización, nuevamente gracias por permitirnos ver el video. Ahora sí me deben estar escuchando. Y muy bien. Denso el contenido, 6 minutos densos. Sin embargo, mensaje para la casa. El mensaje para la casa es que ahora esas variables físicas las vamos a presentar o se le van a presentar a quien vaya a leer e interpretar un análisis de marcha como la relación ya sea de ángulos, ya sea de actividad eléctrica muscular, ya sea de fuerzas rotacionales o momentos alrededor de las articulaciones, ya sea de potencia articular, aceleraciones, longitudes musculares, etcétera, las vamos a referir a ese ciclo de marcha y podemos identificar tanto miembros izquierdos como derechos. Entonces ahora la mente nos empieza a volar y darnos cuenta de que muchas cosas se pueden medir y muchas cosas pueden tener un significado. Entonces, de esas variables, tanto físicas como clínicas, vamos muy rápidamente a pasarnos por ellas y mostrar cómo son esos registros y qué le quedaría a quien se lo hiciera eventualmente aquí en el laboratorio. El video bidimensional justamente busca trasladar de forma instrumental esa experiencia que tiene el especialista en la visualización natural de la actividad de caminar. Aquí en el laboratorio tenemos la posibilidad de registrar hasta 4 vistas simultáneas de cámaras, aunque lo mínimo indispensable sería una vista frontal y una vista lateral del sujeto de estudio. Sin embargo, con
tenemos la posibilidad de combinar hasta 4 y no solamente para efectos del caminar propiamente dicho, sino si se requiriera en algún momento alguna otra prueba en específico. Ya sea, por ejemplo, del estudio de un gesto deportivo o algún estudio en campo. El segundo examen, el segundo registro que se hace y que complementa la información clínica es precisamente la información clínica, es decir, registro del rango de movimiento, de fuerza, tono y selectividad muscular, pruebas especiales para evaluar las contracturas musculares y, por supuesto, las medidas antropométricas que están allí asociadas. De allí se obtiene un reporte con una serie de medidas útiles para el complemento clínico y el complemento de video. Con esa información se daría pues el análisis de marcha más elemental que hay, que es la observación clínica con los soportes de sus evaluaciones físicas. Sin embargo, vamos a completar eso con las mediciones físicas. Las mediciones espaciotemporales y cinemáticas, las longitudes musculares, los resultados de cinética y electromiografía dinámica, aquí en el laboratorio de marcha de la Poli, la hacemos con un sistema de captura de datos, un sistema MoCap. En particular, contamos con un sistema SmartDX de la compañía italiana BTS Bioengineering. Las evaluaciones de consumo energético con un equipo de espirometría y de análisis de oxígeno, como el Cosmet FitMate Pro, y para la baropodometría o la presión plantar utilizamos un sistema dentro del zapato de Altexscan. La cinemática se obtiene a partir, hay muchas formas de obtener la cinemática, sin embargo, la que mejor correlación tiene con asuntos clínicos, sobre todo en lo que tiene que ver con la ubicación de la cadera, son los registros que se hacen a partir de marcadores colocados sobre ciertas referencias anatómicas de las personas. En este caso, tenemos la posibilidad de hacer registros de cuerpo completo, de tronco y miembros inferiores. Esos marcadores que se colocan se registran por medio de una serie de cámaras infrarrojas. Aquí en la Poli contamos con un total de 12 cámaras para hacer ese registro del cual se obtienen medidas espaciotemporales, y esas ubicaciones de marcadores permiten ubicar los centros de rotaciones articulares, y una vez que se tienen esos centros de rotación, pues una serie de medidas angulares en plano transverso, en plano sagital y en plano coronal, que nos llevan a un reporte, por ejemplo, de cinemática, en donde podemos visualizar, recordar los últimos 6 minutos de video, referido al ciclo de marcha en el eje horizontal, cómo son las flexiones y extensiones a nivel de tronco, pelvis, cadera, rodilla y tobillo, en los 3 planos del espacio, identificando de forma clara, con colores, los trazos correspondientes al miembro izquierdo y miembro derecho, que podemos contrastar a su vez con la información normal o con el patrón normal, con el rango de movimiento normal. Ese contraste simultáneo de izquierdo, derecho y normal permite hacer esas inferencias. Para efecto del registro de fuerzas, que se hace justamente cuando se está en la fase de apoyo, se hace con el registro de la fuerza de reacción del suelo con una pista instrumentada, con placas de fuerza instrumentadas en el piso, que permite entonces registrar la fuerza de reacción del suelo, que combinada con la información de ángulos registrada por los marcadores, nos permite entonces tener de la misma manera, cotejando miembro izquierdo y miembro derecho claramente diferenciados, contrastar en el plano sagital, por lo pronto, los momentos o fuerzas rotacionales, así como las potencias articulares que se registran en los 3 niveles de cadera, rodilla y tobillo. Adicionalmente, registramos y le presentamos al especialista los valores de la fuerza de reacción del suelo, con las cuales se pueden hacer ciertas inferencias, sobre todo de tipo popular.
La electromiografía dinámica se hace por medio de electrodos de superficie, una electromiografía de superficie. Dame un segundito. Por favor. Qué pena. No se estaba viendo mi proyección, por lo que veo. Bueno, repetir entonces esto muy rápidamente. Bien, repetir muy rápido. Las mediciones en el laboratorio en marcha son de tipo clínico y físicos. Las variables físicas que tienen que ver, las variables clínicas que tienen que ver con la observación y examen clínico se hacen por medio de registro de cámaras de video. Como mencionaba, hasta 4 cámaras simultáneas podemos tener. 2 vistas simultáneas es suficiente para el análisis de marcha. Sin embargo, tenemos la posibilidad de registrar hasta 4 vistas si vamos a hacer pues deporte y alguna otra actividad. Del examen clínico sale entonces un registro para el especialista que tiene toda una serie, el resumen de pruebas de rango de movimiento, fuerza, tono y selectividad muscular, test especiales y medidas antropométricas, medidas que constituyen el documento que complementa el análisis observacional. Las variables físicas que tienen que ver con la medición de ángulos, fuerzas, complemento, actividad muscular, energía, etc. Entonces la hacemos con la identificación de marcadores, de referencias anatómicas por medio de marcadores que son captados por cámaras especiales. Esos marcadores permiten primero hacer las mediciones de esas variables espaciotemporales, de tiempos, distancias mientras se camina, así como también la posibilidad de poder medir ángulos en los 3 planos del espacio y en los 3 niveles, articulares y tronco. Un registro clásico, como el que obtendríamos en nuestro laboratorio, es el que luce allí, en donde se presentan simultáneamente y diferenciados en colores, miembros izquierdos, miembros derechos y patrón normal, recordando que referimos todo al eje, al ciclo de la marcha, del 0 al 100% del ciclo de la marcha, y pues bien, podemos tener en una sola visualización, pues todo un panorama de los ángulos que se describen de tronco y miembros inferiores. Una vez registrados los ángulos y las posiciones de los centros articulares, con una pista instrumentada se puede entonces registrar la fuerza de reacción del suelo que por los métodos matemáticos que describe la mecánica, con ellos podemos entonces hacer las mediciones de las fuerzas rotacionales o momentos alrededor de las articulaciones, de las 3 grandes articulaciones, así como las potencias mecánicas que nos dan idea de si esas fuerzas rotacionales son de tipo excéntrico o concéntrico. Paralelamente, registramos también la fuerza de reacción del suelo, porque eso da mucha idea, explica mucho del porqué de las posturas de tronco cuando se compensa. El registro de electromiografía dinámica se hace a nivel superficial, con un sistema de electromiografía inalámbrica, que nos permite entonces poder el sujeto tener autonomía, moverse y al mismo tiempo registrar la actividad muscular de hasta 8 grupos musculares, que igualmente se reportan versus el ciclo de marcha, pudiendo el especialista tener referencia de dónde deberían activarse de forma normal o dónde deberían estar en silencio esos grupos musculares. Todo esto, cuando una marcha es normal, el consumo es el mínimo, pues se está en presencia de una marcha eficiente, que es la definición de la marcha normal del Dr. Gage. Para esto, para ver qué tan alejados o no
estamos de la marcha normal, o si el estudio instrumentado de marcha es parte de un seguimiento que se hace un caso, un buen evaluador de la efectividad de un tratamiento, de un pre y un post, un programa de ejercicios, por ejemplo, es la visualización del consumo energético metabólico por medio de la medición del consumo de oxígeno. De allí también sale un reporte en donde se puede contrastar el estado actual del sujeto con el rango de normalidad, así como también un registro de presión plantar, y todo ello, pues, se compila y se compendia y es el dossier que se tiene para estudiar la marcha. Entonces, un sujeto entra a un laboratorio de marcha y sale con un portafolio de 8 archivos, de 8 documentos, entre ellos un video, que le dan una información mucho más amplia a un especialista de qué está pasando allí en cuanto al proceso de caminar. Dicho esto, concluyo mi parte de definiciones para entrar ahora sí con el doctor Rupcich y sus interesantes conversatorios de sus aplicaciones, queriendo decir que si bien es cierto, el análisis de marcha a la larga es una herramienta y es muy útil, la utilidad patente que tiene este estudio es justamente cuando nos ponemos a analizar y estamos en condiciones de interpretar esa información. Gracias a la audiencia y a la organización, pues le doy la palabra al doctor Rupcich. Buenas tardes. Ricardo, necesito que me permitan habilitar video. Muy bien. Necesito que me confirmen que están viendo la pantalla. Estamos viendo y escuchando. Muchas gracias. Bueno, ya un poquito de historia, ya de los tiempos de Aristóteles, Galeno y el mismo Leonardo da Vinci se describió lo que era el movimiento humano. Inclusive, Leonardo da Vinci hizo unos dibujos bellísimos de la anatomía del cuerpo. Mucho más tarde, un escritor, Honoré de Balzac, llamó la atención por la manera como describía el caminar de todos sus personajes en sus obras. Muy interesante, y además que la descripción era bien precisa. La primera publicación que sabemos que existe en la literatura de biomecánica como tal de la marcha humana, en condiciones de carga y descarga, la publicó un profesor, Wilhelm Braun, pero realmente con el desarrollo de la fotografía que se hizo posible las capturas de secuencias de imágenes que revelan detalles de cómo se mueve el cuerpo, y cómo se mueve el ser humano y los animales, que son imposibles de visualizar con el ojo desnudo. El ojo solamente capta 16 cuadros por segundo, de manera que cualquier evento que ocurra más rápido de una 16ª parte va a ser invisible para nosotros. Esta fotografía se hizo famosa porque fue la primera fotografía que llaman en caballo en movimiento, pero se usaron 50 cámaras y fue producto de una apuesta que hizo el gobernador de California en ese entonces con sus amigos, donde él decía que el caballo en alguna parte de la carrera estaba completamente en el aire, ninguna pata tocaba. Pues de hecho, pues fue tal cual y ganó la apuesta, no hay duda. Mucho más adelante, y ya estos son los que tuve un gran placer de conocer en Minnesota, en 1994, la doctora Jacqueline Perry y el doctor David Sutherland, a quien se les acredita haber introducido
el análisis instrumentado de la marcha en la clínica. A la derecha está el Dr. Jim Gage, a mi izquierda soy yo, y cualquiera de estos señores, el Dr. Gage, le tengo un gran aprecio porque es mi mentor y amigo, y cualquiera de estos personajes tiene un sinfín de publicaciones sobre el tema que pueden buscar en la literatura. Así que hoy el análisis de marcha nos ha permitido definir cuáles son los prerequisitos de la marcha normal, ya que ahora tenemos un conocimiento preciso de cómo se interactúa el cuerpo con las leyes físicas y los principios que la rigen. No voy a repetirles otra vez los prerequisitos de la marcha, pero es importante que lo recuerden porque cualquier persona que se salga de estas 4 prerequisitos va a aumentar los consumos de energía y ya se le considera una marcha que no es normal, por no decir patológica. Así que sabemos cómo se desarrolla la deambulación y lo más importante, la podemos medir. Sabemos perfectamente cómo se mueve el cuerpo, cómo trabaja este motor. Así que es mucho más fácil ahora reconocer cuándo está fallando y cuál es la falla. Estas son las gráficas que les enseñaron previamente. Siempre van a conseguir, tanto en cinética como en cinemática, en el eje horizontal, pues, porcentaje de ciclo de marcha. Si estamos en cinemática, que es puro movimiento, como se dijo en el video, van a ver flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo en el plano sagital, rotaciones en el plano transverso y si están arriba, abajo o si hay valgos o varos en el plano coronal. Quiero meterme mucho en esto, pero lo que están viendo sería la normal con sus 2 desviaciones estándar. Aquí tiene más de cerca una cinemática normal de la rodilla, contacto inicial, recuerden, contacto inicial, este es el despegue y este es el balance y este es el apoyo. Siempre se produce en unos 15-18 grados una flexión de rodilla, que es lo que frena o desacelera la caída del centro de masas cuando estamos caminando. En cuanto a lo demás, creo que deberíamos seguir adelante para no cansarlos con las gráficas, pero en otra oportunidad, y espero tenerla, poderles explicar y qué significan, inclusive cuáles son lo que llamamos interacción entre planos para uno poder interpretar realmente qué está pasando. La cinética, pues, atiende a quién produce el movimiento. Siempre se compara, aquí lo están viendo, pues, en el plano sagital, con la cinemática de cadera, rodilla y tobillo en este caso. Y lo bonito de la cinética es que los momentos nos dicen qué grupo muscular está trabajando, si bien en la cadera, si es extensor o flexor. Y las potencias nos dicen de qué manera lo están haciendo y si la contracción es concéntrica, excéntrica o isométrica. Un ejemplo de una artrodesia de cadera que afortunadamente se han dejado de hacer con la frecuencia que hacíamos antes, ya que las endoprótesis de cadera actuales tienen una vida media mucho más larga y pues nos permite a nosotros ofrecérsela a estos grupos etarios que antes de hacerle una cirugía que era tan limitante. También nos ha permitido reconocer lo que llamamos la enfermedad del brazo de palanca. Es impresionante cómo una malrotación, como la que vemos aquí, bien de fémur o tibia, puede alterar la marcha. Vamos a verlo después en unos videos, pero el consumo de energía, la ubicación de las fuerzas de reacción del suelo son totalmente anormales cuando ocurre una de estas alteraciones. Esto es una subluxación y una luxación. Cuando me refiero a la pérdida del fulcrum, es donde se pierde el punto de apoyo. Hay una luxación de la cadera o inclusive las mismas subluxaciones ya producen una
un balance con una insuficiencia de los pelvis trocantéricos. En cuanto a la brevedad me refiero al cuello, porque después de patologías como PERTE o epifisiolisis capital superior, ocurre que el cuello queda más corto. Es importante volver a ubicar la relación del trocánter mayor con el centro de esa cadera para que los pelvitrocantéricos puedan trabajar debidamente. En cuanto a la pérdida de rigidez ósea, una vez que se produce la subluxación de la subtalar, que es esta articulación, pues el pie va deformándose, cae en un retropié prono, como ven a la derecha, y la articulación tibiotalar cada vez se mueve menos, porque ahora yo hago dorsiflexión con esta articulación. De aquí la consecuencia inmediata es que los flexores plantares empiezan a cortarse y cada vez que se acortan, pues se produce mayor deformidad esquelética. Una que actualmente, bueno, tenemos 20 años estudiándola y ya hay unas simulaciones bien interesantes, es por malposición del brazo de palanca. Los músculos biarticulares, como los isquiotibiales, pueden actuar de diferentes formas. Acuérdense que ellos son extensores de cadera y flexores de rodilla, el mismo grupo muscular. De manera que si yo estoy en flexión, como usted este dibujo, y en cuclilla, el momento relativo predominante es a nivel de rodilla. Entonces, cuando se activan, se va a producir mayor flexión de rodilla. No le queda al paciente sino activar el cuádriceps para no colapsar. En bipedestación estática, se invierte y el momento relativo predominante, como ven aquí cuando viene el final de la extensión, es extensor. Estamos hablando de momentos internos relativos, es extensor de cadera. También pudimos comprobar, inclusive definir patrones cinemáticos de la hemiplegia. Hay un trabajo muy interesante de Minter y Cage sobre los patrones, inclusive donde se sugieren tratamientos, protocolos de tratamiento, los cuales han dado muy buenos resultados. A la izquierda ven la normal y pues las variables son, si ven el tipo 1, el pie cae aquí en el tobillo, justo en el balanceo, o sea que anda con el pie caído, pero si ven arriba rodilla, cadera, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Y bastante semejante a lo normal. Cuando pasamos al tipo 2, que vamos a ver un ejemplo ahora, el pie está en equino durante todo el ciclo de marcha. Rodilla, cadera y pelvis pues se mantienen. Y aquí pues es de distal a proximal, como pueden ver, ya la rodilla no tiene el comportamiento normal y aquí la cadera tampoco tiene el comportamiento normal. Esto es un tipo 2, como les dije, se puede ver en el video, el jovencito apoya solamente la punta del pie, pero cuando se para, hace hiperextensión, claro, no le queda otra si es que quiere apoyar el talón. Además de que la fuerza de reacción del suelo le empuja a su momento externo extensor de rodilla tan poderoso que no le queda otra que irse en hiperextensión de rodilla. Brevemente les enseño aquí el tipo 1. Fíjense que el pacientico apoya el pie completo, él no hace talón dedo. Generalmente este tipo de paciente, cuando le haces el examen pasivamente, puedes lograr dorsiflexión de ese tobillo. Son buenos candidatos para tratamientos más conservadores. El tipo 2 que acaban de ver, donde camino todo el tiempo en equino. Voy a pararlo porque ellos empiezan a correr todo. El tipo 3, como se acuerdan, el compromiso ya es más proximal, la rodilla está comprometida. Fíjense que hay pérdida de los rangos de movimiento, no se logra la extensión completa en ningún momento. Y el tipo 4, pues el compromiso ya es más global. Es importante recordarles que cualquiera de estos tipos pueden presentar alteraciones del brazo de palanca. En la diplegia se está tratando de
sería, la palabra es llegar a un acuerdo en que sí se están reconociendo patrones de movimiento, igualmente con la cinemática. Y hay unos, esta sería un tipo 1, solamente hay 2, 3. Tengo el 3 que les puedo enseñar un video, que es el más grave, pero igualmente el tipo 1, sobre todo en este paciente en particular, él tenía todavía rangos de movimientos pasivos de dorsiflexión que nos permitieron también manejarlo más ah, conservadoramente, pero eso no quita que con el crecimiento tengamos que hacer algo más. La adaptación de prótesis también fue algo que ha podido ayudar mucho a estos pacientes, porque después de largos periodos de inmovilización y no deambulación, tienen una gran debilidad de los pelvitrocantéricos. Así que las cuencas, se le hizo una interfase con la prótesis, sobre todo en las amputaciones transtibiales, que también se puede hacer en la supracondilia. Y se desplazó 2 centímetros hacia afuera y 1 hacia adelante. El resultado es que la fuerza de reacción del suelo pues le ayuda a ese cuádriceps débil y la lateralización del eje le da más estabilidad al paciente durante el apoyo simple. Él se siente más seguro. Por supuesto, a medida que va pasando el tiempo, se le va alineando a toda la pierna a su alineación normal. La baropodometría estática y dinámica, que se compara siempre con las diferentes subfases de la marcha, ha sido muy útil también, sobre todo en ciertos pacientes que voy a mencionar ahorita. Y como ven aquí, este jovencito está apoyando básicamente en la cabeza de los metatarsianos, que es la zona más roja, donde más presión se está produciendo. Es importante identificar esas zonas de hiperpresión, sobre todo en aquellas enfermedades como la diabetes que produce trastornos de la sensibilidad por la neuropatía. Fíjense que de la fisura o de la erosión va a terminar una úlcera y lo peor es que ellos no lo sienten. Otra de las grandes logros que esto se pudo hacer también con baropodometría, esta jovencita que padecía una gluconeogenesis tipo 2, enfermedad de Pompe, como dice ahí, pues afecta mayormente músculos y corazón. Era un alto riesgo cualquier cirugía, además que ya había sido sometida porque para terminar de completar el cuadro, ella hizo un Klippel-Feil, que es un defecto de cementación de lo posterior de los cuerpos vertebrales. Con su crecimiento terminó con una hiperextensión del cuello que no podía ver de frente. Total que gracias a la baropodometría y el análisis de marcha, y por supuesto contemplando la condición riesgo-beneficio, pues tratamos de adaptarle las mejores férulas y no hay duda que por lo menos logramos integrarla a la sociedad. Yo les quiero dejar esto bien claro, el análisis observacional es validable siempre que se tenga un método. En sitios que me he encontrado en varios sitios donde he viajado que no tienen laboratorios de marcha con 2 buenas cámaras sencillas, no necesitan nada súper sofisticado, pueden hacer un video bidimensional y tener una idea bastante cercana de lo que tiene el paciente. Esto es un pacientico con un mielomeningocele lumbosacro, que si ven en el video, pues las rodillas se le van. Acuérdense que ellos tienen por denominador común una gran debilidad de los flexores plantares y precisamente el sóleo en el apoyo medio es quien controla la fuerza de reacción del suelo respecto a la rodilla. Ya Winter, Delft y colaboradores habían descrito que el 55 al 60% de la generación de la energía para la marcha, estamos hablando de marcha normal, proviene de esos flexores plantares. El hecho fue que le adaptamos una férula antequina rígida y cambió, quizás en el video se hace muy rápido, pero ya estira mucho mejor su rodillita, a pesar de que cuando la vimos en detalle, una férula estaba floja, pero le voy a enseñar la cinemática
el negro es la normal, la verde es con la férula que acaban de ver, y la roja era ella caminando descalza. Fíjense que durante el apoyo, pues la flexión de rodilla era bastante considerable. Sin embargo, cuando se le puso la férula, corrigió bastante y lograba esta extensión durante el apoyo. Otra cosa se nos ha permitido es un estudio del profesor Luciano Díaz de Chicago, que se ha dedicado básicamente al estudio de la espina bífida. Considerando los 3 subgrupos que tienen capacidad de deambulación, aquí ven desde el más alto al más bajo, la negra es la lumbar, que generalmente terminan colapsando a los 20 años, pero uno puede llevarlos bastante adelante. Lo que quería que se vieran que el sacro alto, que es la verde, y el sacro bajo, que es casi normal, los movimientos que tiene la pelvis en los 3 planos del espacio. Esto nos sirvió muchísimo para poder diseñar protocolos quirúrgicos y discriminar pues con más precisión quién realmente se justificaba la cirugía, y me refiero cuando las caderas se lujan, que es bastante frecuente en estos pacienticos. Entonces yo probando una articulación alta, a la derecha, en esta esquina superior, están viendo la que uso normalmente, que es una férula tipo Sarmiento, bueno, preparada para mí, porque es carbón de fibra y tal, cuento con una rigidez particular. Y la de abajo, que pesa casi el doble, o el doble, es la que tiene una CAFO, ¿okay? Que tiene, cuando realizamos, incorpora la rodilla dentro de la ortesis y asiste a la extensión de la rodilla por medio de esa válvula que está marcado, que no se ve muy bien, pero aquí la tienen. El hecho y la sorpresa de esto fue que cuando hicimos el análisis de marca, la negra corrida es la pierna derecha, la que tiene el aparato. Fíjense que pues, prácticamente está en extensión y su potencia es mínima porque no está haciendo prácticamente nada. La potencia está haciendo a nivel de la cadera, que no la tenemos aquí reflejada, pero y más que todo de la pelvis se estaba generando para poder avanzar la pierna. Con la CAFO, llama la atención, ven igual en la línea negra, no cambia mucho, potencia prácticamente cero, pero esta es la pierna izquierda, entre comillas, la pierna sana. No les dije, pero yo sufrí o tengo una secuela de polio, una monoplegia flácida secuela de polio, que me dejó completamente la pierna derecha paralizada, pues, o sin recurso muscular. Lo interesante de esto que les quería decir es que la pierna izquierda mejoró, inclusive durante la flexoextensión de la rodilla. Su momento extensor era menor y la energía que consumía era prácticamente cero. Que si la vemos aquí, estaba haciendo una gran generación, el cuádriceps estaba trabajando, y aquí los extensores igualmente estaban funcionando fuertemente. En conclusión, a pesar del aparato que era más pesado, mi rendimiento era mayor con él. La toxina botulínica, afortunadamente, hoy la tenemos como primera línea de tratamiento junto con la rehabilitación, y a mí me parece que es imprescindible cuando se diagnostica hiperactividad muscular, bien por espasticidad, que generalmente bien central o periférica, pero tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, cuando ustedes se consigan una contractura estática, que eso lo van a ver en el examen físico, es decir, que está estructurado, el músculo se estructuró, los rangos de movimiento ya no son normales, el paciente tiene cero dorsiflexión, no van a cambiar mucho la situación poniéndole toxina botulínica, porque la estructuración cambia por completo el coeficiente de elasticidad del músculo.
Este es un paciente que es un buen candidato para toxina botulínica, es el tipo 1, este en particular. Si lo ven, pues está apoyando toda la planta del pie, no hace talón dedo. Y tenía gran debilidad. Lo interesante aquí es que si él se rehabilita, o ella, perdón, al rehabilitarla después de la toxina botulínica y fortaleciendo los pretibiales, mejoró muchísimo su deambulación. Sin embargo, nunca pueden hacerse independientes de una ortesis que les ayude con el movimiento. Los ACV prácticamente se comportan como las hemiparesias tipo 4. Aquí ven una hiperactividad del recto fémur que te mantiene la rodilla rígida durante el balanceo, el pie caído, no hay dorsiflexión. El recto fémur es otro músculo biarticular que tiene un funcionamiento súper interesante que describió Jacqueline Perry con electromiografía dinámica. Porque él es flexor de cadera, pero a nivel de la rodilla no es extensor, como nos decían los libros de anatomía. Funcionalmente es un desacelerador de la flexión rápida de la rodilla. Es decir, evita que nos pateemos a nosotros mismos cuando estamos corriendo. Perdón. Aquí tengo algo que, por supuesto, una vez que de haber comprobado y haber corroborado todos estos pacientes, hoy en día nos atrevemos pues, a hacer lo que llamamos la cirugía multinivel. La cirugía multinivel es hacer varios procedimientos quirúrgicos en pacientes en un solo acto operatorio. Aquí ven esta señorita caminando con una pseudoaducción de cadera, tiene una interrotación de ambos miembros inferiores, hay flexión de caderas y rodillas. Las rodillas, si las ven en el plano sagital, están rígidas, se mueven en bloque, y hay dorsiflexión de tobillo, pero vean el pie izquierdo cuando apoya, cómo se parte en el medio tarso, y el talón se interrumpe, el apoyo medio precozmente. Todo esto lo está produciendo el síndrome de mala alineación, porque ella tenía también una torsión tibial externa, aparte del pie valgo que produce abducción del pie y aumenta todavía la posición externa de la fuerza de reacción del suelo que termina produciendo esos momentos de torque. A ella se le practicó osteotomía rotadora femoral bilateral, transferencia de recto femoris a gracili y el semitendinoso al aductor mayor bilateral. Se le hizo alargamiento paneurótico del semimembranoso y bíceps crural, y osteotomía de rotadora de tibia bilateral y osteotomía de calcáneo bilateral. Como ven, pudimos mejorar su rendimiento, disminuir su consumo de energía, por supuesto, pero dentro de su patología de base tenía muchos trastornos del equilibrio, por lo cual no se pudo independizar de la andadera. En deportes, la utilidad es infinita porque no solamente nos permite mejor rendimiento de estos pacientes, de estos atletas, perdón, sino que también podemos evitar que sufran lesiones mientras juegan o entrenan. Los que más provecho le han sacado a esto y que ellos llaman análisis de marcha porque los montan en una corredora y los ponen lo filman con un video, son aquellas marcas de calzados para deportistas donde ellos hacen ahora pronadores, supinadores y neutros. Yo les recomiendo que bien sean pronadores o supinadores dinámicos, usen el calzado neutro. Por experiencia les va a ir mejor. Aquí ven un ciclista en pleno entrenamiento. Esta es la gráfica que está recogiendo la cinemática. Y por supuesto que se busca es de mejorar el rendimiento, como les dije antes, y buscando también cuál es la mejor altura de la silla cuando esté sentado para que no hayan flexiones exageradas y no haya mayores consumos de energía, entre otras cosas. Así que
aplicaciones múltiples, hasta en danza se está aplicando últimamente, en mímica y por supuesto la cinematografía moderna la está usando en todo. Esta lo traje a colación solamente para que vean que durante la carrera y el sprint también el ser humano tiene una fase de no apoyo, donde estamos completamente en el aire. De manera que es bien interesante porque ahora que conocemos también cómo se corre y se hacen los sprints normal, podemos evitar muchas lesiones que se hacían estos señores. Esta es una pequeña breve de un pitcher, una secuencia de un pitcher. Le digo, cualquier deporte disciplina que tenga un swing, la podemos analizar, lo podemos mejorar, inclusive pueden entrenar con el análisis de marcha y con el laboratorio de marcha como tal. Así pues, esto fue algo que me dejó siempre grabado mi mentor amigo, el doctor Gage. Pienso que mientras de verdad no tengamos un análisis objetivo y conozcamos los principios y mecanismos que gobiernan cualquier proceso, es muy difícil primero entenderlo y mucho menos mejorarlo. Muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas. ¿Aló? Bueno, gracias, doctor, por la presentación. Al equipo de organización, cuando haya alguna pregunta de alguien que quiera intervenir, bienvenido. Sí, por favor, nos ayudaría muchísimo. Además que me gustaría aclarar dudas si son necesarias. Sé que la verdad que es como mucha información y queríamos era que tuvieran un paseo o dieran un paseo sobre lo que podemos hacer. Tenemos 3 manos levantadas. ¿Dónde está nuestro? Como Ricardo, hazlo tú porque yo no tengo idea cómo darles la palabra. Radamés, écheme una mano, porque tengo cómo acceder al chat, pero no cómo habilitar sus micrófonos. Es más, Jorge está en la lista, Ana Font también. Aparentemente no hay acceso al micrófono. Emma, Ana, si son tan amables de escribir en el chat por la sesión, ustedes van a ver un globito en su panel de control de Zoom, donde dice Questions and Answers, un par de globitos allí. Quedan las preguntas para que los ponentes las podamos ver. Igual, Marcel, por donde aparece el compartir la pantalla, el botoncito verde, están los 2 globitos de Question and Answers. Yo tengo abierto el chat. Cualquiera que escriba, me imagino que lo veré. Sí, pero nadie ha escrito. Ricardo, me gustaría que me dejaran habilitar la cámara. Bien. Aquí hay una pregunta de Ana, que creo que podría contestar mi persona. Buenas tardes, ¿qué servicios ofrece el laboratorio para la comunidad y cómo se accede? La evaluación clínica, ¿quién la realiza? Pues bien, estamos aquí en el laboratorio en marcha.
de la universidad. Estamos en proceso de hacer unas afinaciones en la infraestructura. La evaluación clínica la realiza un fisioterapeuta, es quien hace la evaluación clínica, y estaremos avisando para cuándo estará. Yo, Ana, en la presentación estaba mi correo electrónico, te lo escribo por aquí en las preguntas y respuestas. Mi correo personal de la institución. Por allí podemos estar en contacto para efectos de mantenerte al giorno de cuándo estarán habilitados los servicios. Bueno, mientras aparecen preguntas, yo quisiera preguntarle al doctor Ruffi, ¿cuál es el valor del consumo energético en un análisis de marcha y qué utilidad tiene, por ejemplo, para el seguimiento de algún tratamiento quirúrgico conservador para los casos que sean más emblemáticos? Como se dice en los requisitos de la marcha, cualquier alteración de los primeros 4 se va a ver reflejado en tu rendimiento y, por supuesto, en tus consumos, tu aumento de consumición de CO2 o tu costo de oxígeno. De manera que como en el último caso que les enseñé, ese paciente tenía unos altos consumos de oxígeno y su costo energético era altísimo. Eso lo redujimos a más de la mitad después de la cirugía, por supuesto, después de una rehabilitación bien importante, porque sin ella, y bien dirigida, porque sin ella tampoco logramos nada. Yo pienso que es uno de los indicadores que tenemos para tener idea de si fue exitoso o no los procedimientos que se le hicieron a esa persona, en general. Bueno, en una pregunta, ¿qué importancia tiene en un laboratorio la utilización de espirómetros de gases de exhalación? Pues bien, usualmente, una forma de estimar el consumo metabólico es cuantificando la cantidad de oxígeno que se inhala. Pero una forma de evaluar, primero, qué tan efectiva ha sido esa combustión, qué tan en forma ha estado ese proceso de consumo energético celular, se ve cuantificando el CO2 que se expira. Entonces, una forma de evaluar los rendimientos y los estatus musculares es el monitoreo del CO2 expirado. Hemos tenido oportunidad, el doctor Rufsi y yo, de trabajar con espirómetros que miden dióxido de carbono, de la misma familia de COSMET, 4B2, precursor del K5. Y aquí en el laboratorio, pues, contamos solo con el que mide inhalación de oxígeno. Para la evaluación deportiva sería súper interesante poder contar uno que mida CO2. Pero un buen medidor de la calidad y de la eficiencia de esa combustión que se está haciendo es la medición del CO2. Hay una pregunta. Ok, qué bien. Soy la directora del programa Doctor en Terapia Física y que es RCM para ustedes, y disculpen. Y me gustaría que nuestros estudiantes puedan tener experiencias interprofesionales con sus estudiantes.
nosotros estamos tratando de dictar varios cursos, inclusive queremos seguir formando personas que tengan la capacidad de interpretar. Eso es un aprendizaje, la verdad que algo, ah, algo duro, por no decir no es fácil, pero y la curva es bien inclinada, pero se logra porque nada es imposible. Y si realmente se quiere, es bien gratificante cuando tú puedes interpretar las gráficas y saber exactamente qué está pasando en una persona. Por supuesto, como dijo el ingeniero y el profesor Ricardo Bravo, no, no se puede aislar, esto es un rompecabezas, necesitamos el examen físico, necesitamos la cinemática, la cinética, la electromiografía, las longitudes musculares que hoy por hoy son muy útiles, porque antes se alargaban músculos que no estaban largos, era la posición espacial de sus dos inserciones que nos hacía lucir corto y lejos de ayudar, perjudicábamos más al paciente. Pero es nuestra idea, como le repito, directora, que podamos seguir formando estos estudiantes, sobre todo que más gente se involucre cada vez, porque uno de los grandes fuertes que tiene el laboratorio de marcha es que permite investigación. Y si te gusta la investigación, este es un campo infinito. Para complementar la respuesta del doctor, una buena experiencia es cuando un laboratorio de marcha está dentro de un contexto hospitalario, porque permite ser parte de las estaciones de rotación, no solamente de fisioterapia, sino también de la parte de cirugía y medicina física. Nosotros estaríamos encantados, doctora, de poder ser aquí en la Poli parte de ese circuito de rotación de los estudiantes. Incluso estaríamos encantados de poder participar en sus trabajos de grado. Así que las puertas están abiertas, así como el doctor Cruz lo menciona, justamente parte de este seminario es ser una breboca para futuros cursos de formación. Como decíamos, quien hace la evaluación física del examen clínico en un laboratorio de marcha es precisamente un fisioterapeuta. De hecho, quien dirige el estudio como tal es un fisioterapeuta. Y no solamente pues para la parte operativa del laboratorio y de la evaluación clínica, sino que los protocolos de rehabilitación, tanto para las cirugías multinivel como para los otros abordajes, el doctor me puede ayudar más en esto, tienen mucho de apoyarse en los resultados de un análisis de marcha. De hecho, así como el análisis de marcha ha de alguna manera cambiado, reorganizado los paradigmas y los procedimientos quirúrgicos, también lo ha hecho con los procedimientos conservadores. Entonces, pues nada, doctora, por ahí está el correo y bien gustosos estamos de que el laboratorio, una vez terminados de afinar algunos procesos de regulatorio, sea parte de esa estación de rotación, tanto de fisioterapia como de pre y posgrado en las áreas de salud que estén a su alcance. También pues ponernos de acuerdo para participar para hacer también a la disposición programas de formación. Y en Majorge, ¿se pueden medir en el laboratorio otros deportes como ciclismo? Sí. En el caso particular de ciclismo, hay protocolos que están predefinidos con variables que ya están predefinidas para medir, complementándolas con la medición de consumo energético. Es decir, para hacer una evaluación de ciclismo, el laboratorio desde ya está en posición de hacerlo, porque están los protocolos con las medidas que están. Otros deportes populares aquí en la isla, por ejemplo, baloncesto, populares en la universidad, voleibol, levantamiento de pesas, una vez que se tengan, una vez obtenidos, que ya se tienen los protocolos para hacer mediciones de variables, ahora
definir el ciclo, ese gesto deportivo, definir los rangos que se desean medir, en qué plano se desean medir. Eso se hace lo podemos hacer en conjunto con el entrenador, en conjunto con quien está llevando al deportista. Hay deportes que ya tienen sus gestos deportivos tabulados, como diríamos. Hay otros en que podemos trabajar en función a lo que el supervisor deportivo o el atleta necesite mejorar. Doctor, mientras tanto, ¿qué importancia tiene el análisis de marcha en la selección de un paciente a la hora de algún tratamiento quirúrgico conservador? Casos emblemáticos. Yo pienso que hoy en día cualquier persona que tenga un desorden del movimiento referente a su deambulación, inclusive, vamos para atrás. En los principios consideramos que el cuerpo estaba dividido en dos segmentos, un pasajero y un transportador. El pasajero pesaba el 80% casi de todo el peso corporal, y el otro 30% era el transportador, que era una unidad multisegmentaria. Total que al principio solamente se consideraba esa unidad para medir la cinemática y todo. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que el pasajero contribuye a la deambulación, contribuye a mantener el equilibrio y hace que la marcha sea más armónica. De manera que cuando tú tienes cualquier desorden del movimiento, no solamente se alteran los miembros inferiores que te están llevando, tú haces movimientos que muchas veces no ven sencillamente con los videos, si es que constas de un video, pero si no lo tienes, entonces menos todavía. ¿Qué está pasando realmente con esa persona y cómo la puedes ayudar? Porque inclusive hoy en día el laboratorio te dice no solamente la cinemática del tronco, sino su efecto sobre, y la cinética, su efecto sobre los miembros inferiores. Así que yo pienso que no se justifica no hacer un análisis de marcha en cualquier trastorno de esa naturaleza, y su beneficio es que estás usando el método científico, y con la experiencia que se tiene después de todos estos años, tú lo que le puedas ofrecer, si sabes de lo que estás hablando, va a ser lo más beneficioso para esa persona. Así que yo no lo veo, no veo posible el tratamiento de ese tipo de pacientes, sin que pueden deambular, por supuesto, sin que se les haga un análisis de marcha. No sé si satisfecha. Ricardo. Gracias por... Una pregunta, ¿cómo veo los mensajes directos? Darle doble clic al usuario y ver. Ya va. Tengo una pregunta de alguien identificado como negro, ingeniero Bravo. ¿Qué protocolo realizan la medición de consumo energético en su sistema BTS y qué valor de referencia usan? Pero esas no están en las que están generalizadas. Por eso te pregunto cómo leo los mensajes directos. En question and answer. Dame un segundo para responder esta y continuamos.
Ok. A ver, la medición del consumo energético en el proceso de caminar hay varios intentos para medirlo por calorimetría, hay unos intentos de medirlo utilizando imágenes de video y unas estimaciones mecánicas, hay quienes lo miden por pulso, por frecuencia cardíaca. Sin embargo, en el caso particular de la marcha, por lo pronto, un buen indicador es el uso del consumo de oxígeno. Ahora, tratarlo como toda actividad física en la que necesito alcanzar un cierto estado estacionario de consumo metabólico. El protocolo que utilizamos aquí es un protocolo que consiste en 1 minuto el sujeto sentado, ya con el espirómetro instalado, 1 minuto con el sujeto de pie y luego 6 minutos caminando. ¿Sí? De esos 6 minutos caminando a la marcha seleccionada por el paciente, el espirómetro, si es portátil, lo lleva el paciente, si no es portátil, digamos, si es cuasi portátil, el fisioterapeuta va con él caminando al lado, junto con el espirómetro, y se va contabilizando la distancia recorrida y el tiempo recorrido mientras se hace en esos 6 minutos de ejercicio. Una vez realizados los 6 minutos de ejercicio, hay un periodo de descanso de 3 minutos. Se contabiliza el consumo energético, el consumo de oxígeno promedio en los últimos 3 minutos de los 6 minutos del caminar, lógicamente para dar tiempo a que se estabilice, a que se alcance esa exponencial, el estado estacionario de esa exponencial de consumo metabólico. Ese promedio de consumo de oxígeno en los últimos 3 minutos se normaliza respecto al peso del sujeto y se contrasta en base a la velocidad de recorrido, estaríamos hablando de consumo energético, o en base al costo energético, que es cuando lo contrastamos versus la distancia recorrida. Ahora bien, se disponen de unas tablas de valores normales por edades, en donde se tiene tabulado en cuanto al valor de velocidad de marcha, un rango de valores normativos de consumo de oxígeno. Entonces, una vez que llega un paciente a querer hacer un estudio de consumo energético, se le hace ese protocolo de 1 minuto sentado, 1 minuto de pie y 6 caminando, y luego esos resultados con la velocidad de marcha promedio que ha hecho el paciente se contrasta contra las tablas, y eso se presenta como resultado. Valores de referencia, puedo buscar por allí quienes lo estudiaron, pero son unas tablas que ya se tienen descritas. Ahora bien, el análisis de consumo energético, no siempre todos los pacientes son candidatos, dado que es necesario que para que se tenga una data correlacionada con la parte metabólica, es decir, que se consiga el estado estacionario de consumo de oxígeno, deben pasar por lo menos 6 minutos caminando, y no siempre los pacientes muy comprometidos soportan 6 minutos caminando, cuando tienen andadera, cuando tienen una marcha fuerte en cuclillas, no todos son candidatos. Sin embargo, a falta de otras aproximaciones con muy buena correlación entre el consumo real de oxígeno y entre el consumo de energía y la variable medida, la que va ganando es la de medición de oxígeno. Sin embargo, pues bueno, por allí se está trabajando, tenemos unos trabajos preliminares sobre el uso de la misma información de cinética para hacer una estimación de consumo energético. Los trabajos están todavía en pañales, sin embargo, es una manera de poder abordar el hecho de que tener a un paciente 6 minutos caminando no siempre lo aguantan todos. Y además se pueden verificar fenómenos de fatiga en pacientes muy comprometidos. Si uno hace un estudio energético a partir de la cinética del caminar, con 3 o 4 recorridos que se hagan de unos cuantos segundos, se podría obtener la misma información, pero bueno, eso todavía está de tipo experimental. Ya, permiso. Es tan
tan marcado lo que aumenta el consumo de energía cuando tú tienes una alteración de cualquiera de las que hemos hablado. Yo les invito a que se paren y mantengan una bipedestación, párense derechitos, más nada. Y ahí pueden pasar horas, porque el consumo es mínimo. El cuerpo está diseñado para moverse, pero también maneja muy bien la bipedestación. Vas a pasar de un pie al otro porque se te va a cansar el pie, porque ni la pierna está haciendo absolutamente nada. Y los que trabajan son los estabilizadores, los glúteos principalmente. Igualmente ahora los invito a que caminen con 20 grados de flexión, unos 20 metros, o pónganse nada más con 20 grados de flexión y vas a empezar a sentir el cuádriceps, los extensores de cadera, los glúteos. Bueno, camina 20 metros así y me cuentan después. Es, es increíble cómo se agota y el bajo rendimiento que puede tener un paciente de este tipo. Bueno, yo también quería comentar que todos los videos que el doctor presenta, por supuesto, eso viene acompañado de toda la batería de registros que mencionamos en el comienzo del seminario. Solo que, por supuesto, para efectos de esta presentación, a título informativo, pues colocamos lo que más podemos comentar en el momento. Sin embargo, todo video que observaron en la presentación, todo video a 2 planos, eso viene acompañado de toda esa batería de registros que está allí. Aunque, como bien mencionaba el doctor, un buen video hecho a 2 planos, analizado con el método ya descrito para análisis observacional, cotejado con un buen examen físico, es la pieza fundamental de todo análisis en marcha. Es quizás lo mínimo indispensable a hacer. O sea, si alguien en la audiencia pudiera estarse preguntando cuál es el examen mínimo, cuál es la prueba mínima que hay que pedir para hacer un análisis de marcha, esa prueba es el video bidimensional. No sé si el doctor quiere comentar algo al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Y posterior a una cirugía, cada cuánto habría que hacer un análisis de marcha, después de cuánto tiempo es prudente hacer un análisis. Fíjate, posquirúrgica nunca se recomienda antes de los 6 meses. Y eso teniendo la bendición de una rehabilitación, como dije antes, bien dirigida y que conozcan también de lo que se trata y lo que se hizo y en qué consistió. O sea que por eso nosotros nos encanta la compañía de los fisiatras y los fisioterapeutas, porque mientras no es lo mismo rehabilitar un paciente con una disfunción motora central o periférica que un traumático. Una lesión traumática es totalmente diferente. Nunca antes de los 6 meses y al año, dependiendo la patología y dependiendo del procedimiento quirúrgico que se le haya hecho. Bien. Después sí, sería interesante hacerle seguimiento anual, porque acuérdense que están creciendo. Los niños tienen una gran plasticidad biológica, su crecimiento, eso es una bendición, pero también esa misma plasticidad con una imbalance muscular de cualquier tipo presente o ya una deformidad ósea establecida, pues suelen aumentar la misma y aumentar también las deformidades del brazo de palanca. Ajá, hay una pregunta.
usan dentro del protocolo de evaluación de los ciclistas la medición sobre placas de fuerza. A ver, negro. Para medición de ciclistas, en pruebas estándar o de bike fitting, no. En todo caso hay burros y piezas, burros los conozco yo, no sé cuál es en el argot de los ciclistas fuera de Venezuela, pero hay digamos, armazones, piezas donde se coloca la bicicleta y a la persona se la estudia. Se le pueden colocar rodillos de ser necesario para emular la respuesta ante cierta carga, pero no se coloca por los momentos la bicicleta en la placa de fuerza. De pronto, a nivel experimental, si habría algo que hacer, pues es posible colocarla y hacer mediciones. Pues, si hay alguna inquietud, negro, invito a que de pronto escribas y hagamos una tormenta de ideas al respecto. Pero por lo menos las pruebas estándar, los protocolos que tenemos aquí en el laboratorio son básicamente de medición de ángulos y de posiciones. Y combinados con consumo energético, pero no con placas de fuerza. Ahora bien, igual las placas de fuerza están bien para registrar esa fuerza de reacción que, cotejada con la posición de algunos marcadores, te podrían, por ejemplo, ayudar a ver cómo, digamos, la ubicación de la bicicleta y cómo interactúa con la fuerza ahora en movimiento. Pues en cuanto a los protocolos estándar que tenemos aquí, pues no tenemos nada que no tenga placa, lo cual no quiere decir que no sea interesante verla. O sea, no sea interesante combinarla. Y gracias por tu pregunta, realmente interesante. Muy interesante, de verdad. Yo pienso que ahí sería de utilidad hay unas placas unas placas de fuerza que no son las que tenemos normalmente en los laboratorios de marcha, pero se pueden adquirir, que te permiten ver el centro de gravedad, ya que el ciclismo tiene solamente 2 puntos de apoyo, que son las 2 ruedas. Es interesante ver si disminuyendo el balanceo durante el ejercicio también disminuye su consumo energético y también aumenta su rendimiento. Yeah. Pero estoy elucubrando en estos momentos porque la verdad, como dice el profesor Bravo, no tenemos mucha experiencia en eso. Ahora bien, digamos, en esta misma onda experimental, negro, hay unas trotadoras instrumentadas que permiten censar la presión de las pisadas. Eso es una alternativa a la medición de cinética de cinética del correr, porque, digamos, estos sistemas de marcadores tienen sus limitaciones para actividades como la carrera, no por la velocidad de captura de los cuadros, sino por el volumen de captura, que así se llama, por el espacio que cubren las cámaras para poder registrar los marcadores. Para un registro de carrera uno necesitaría unos cuantos metros para registrar 3 o 4 zancadas. Entonces hay mucho de análisis de carrera y de sprint que se hace sobre caminadores. Una alternativa para el estudio de perfil de presión de pie, para aplicaciones de zapatos, pero también para una especie de cinética, es utilizando trotadoras que vienen con sensores de presión. Aquí, al igual como mencionó el doctor, yo estoy especulando, pues alguna adaptación podría hacerse con este tipo de sistemas instrumentados que midan presión, que podrían hacer una media estimación de la fuerza de reacción del suelo cuando ruedas. Eso podría ser de utilidad. Y estoy muy seguro que las empresas que promocionan este tipo de instrumentos podrían conseguir en esa propuesta que tienes una posible beta de trabajo. Ok, esta va para el doctor, igual negro. Doctor, ¿qué parámetros deben cumplir un paciente con problemas motores para realizarse el estudio o se puede realizar a todos?
No, lo primero es que camine y que sea capaz, no importa que necesite andadera, muletas, bastones, pero que camine. Lo otro, tiene que tener un metro de estatura como mínimo para que las cámaras infrarrojas puedan discernir los segmentos, porque cuando son muy chiquitos, pues los marcadores de cada segmento están muy cerca y a veces es difícil poder distinguir uno de otro. Pero básicamente esos serían los dos requisitos para que tú te puedas hacer un laboratorio de marcha. Aló, Aquí estamos. y parece que uno se quedara solo. Sí, esos son los asuntos virtuales. Doctor, en particular, en accidente cerebrovascular, entonces el análisis en marcha, el patrón de marcha tiende a asemejarse a una tipología particular de hemiplegia, pero si pudiéramos hacer aquí en estos minutos una tormenta de ideas aquí sobre el análisis, la importancia del análisis de marcha en ACVs, la importancia del Botox en ACV, que pudiéramos decir así rápidamente. El análisis de marcha nos va a demostrar algo que nosotros por experiencia ya sabemos, pero tú puedes demostrar al paciente que qué grupo muscular está produciendo su máxima limitación. En el caso de ellos, por supuesto, depende de la severidad de la lesión central, pero le va a demostrar a él y tú le puedes demostrar también directamente con gráfica y con video y con electromiografía, que tiene un desfase en los disparos de ciertos músculos como son el recto femoris, que es el que mantiene la rodilla rígida, porque cuando él quiere levantar la pierna, o sea, hace su contracción concéntrica en la cadera, resulta que él también se dispara concéntricamente a nivel de la rodilla, cosa que es anormal. Por supuesto, el resultado es una rodilla rígida durante el balanceo. Estoy caído porque acuérdense que todas las lesiones centrales o periféricas afectan básicamente, o mejor dicho, principalmente más distal que proximal. A medida que las cosas se van complicando, se van haciendo más proximales. Pero la lesión más leve, vas a conseguir una manifestación distal en miembros inferiores. Y la toxina botulínica puede ayudar temporalmente, porque acuérdense que su efecto es temporal, pero si ya tienes demostrado que es el recto femoris que te está produciendo esto, oye, yo le sugeriría hacer la transferencia del recto femoris o su release, que hay un trabajo de Silvia Ompu muy interesante que está demostrando que los movimientos de la rodilla son los mismos. Bien, hagas la transferencia, que lo transformas en flexor, porque la transferencia es a gracili, que es un flexor, no es un isquiotibial. Y la liberación, en cierto punto, los dos tienen el mismo comportamiento cinemático. Mira que yo le sugeriría a él hacerle la liberación y, por supuesto, podemos poner toxina botulínica dependiendo de la estructuración de esos flexores plantares o hacerle la cirugía que hacemos ahorita, que es básicamente sobre la aponeurosis de los músculos. Rara vez se tocan el tendón de Aquiles y la verdad que tiene que estar demasiado corto y estructurado esos flexores plantares para que tú te veas obligado. En la mayoría de las veces puedes evitarlo. Alargar un flexor plantar, un tendón de Aquiles, trae unas consecuencias, sobre todo cuando están en crecimiento. En ellos probablemente, si no tienes más remedio, lo puedes hacer sin mayor repercusión sobre su marcha futura. Pero yo diría que ese sería mi consejo con una persona que tenga un problema de eso.
Doctor, ya para irnos, nos queda un minutico antes de cerrar y hacer los agradecimientos de rigor. Análisis de marcha y fisioterapia. Análisis de marcha y fisioterapia. Fíjate, lo que buscamos vamos a dar un ejemplo, en la cadera. Predominan los flexores de cadera, los rotadores internos y los aductores. Es decir, que rotadores externos, abductores y extensores están débiles. Si tú conoces y sabes esto, porque eso es lo que nos ha enseñado el análisis de marcha, tú no solamente vas a hacer estiramiento, porque no logras gran cosa, la espasticidad sigue ahí, pero si tú fortaleces ese grupo que está en minusvalía, hay grandes cambios. Por supuesto, no puedes descuidar los estiramientos bien hechos y bien programados en cuanto a su protocolo de tratamiento, pero si no hace ejercicios activos para esos grupos débiles, no estás logrando nada realmente. Estás perdiendo tu tiempo porque va a cambiar y el músculo que está débil no va a mejorar, por supuesto. Inclusive, pueden ver niñitos que todavía no tienen deformidades rotacionales como la anteversión femoral o la torsión tibial externa que producen esa pseudoaducción de cadera y lo único que tienen es debilidad de los pelvitrocantéricos. Y los paras y te hacen tijera. Pero no es porque estén dominando los aductores, que no es mentira, están espásticos. Pero los otros también, pero los otros están tan débiles que no son capaces de abrir las piernas. Eso costó mucho trabajo entenderlo, pero la verdad que con el tiempo, pues, todos los ejercicios nos lo han demostrado, inclusive me refiero a los análisis de marcha y la rehabilitación dirigida en ese sentido. Bien. Bueno, quiero dar las gracias, doctor, principalmente a usted por este tiempo dispensado en la primera y segunda edición de este seminario, en el apoyo a la parte conceptual y clínica para el fortalecimiento del laboratorio de marcha y análisis de movimiento aquí de la Poli. Contamos con usted para todos esos futuros eventos de formación y capacitación. Ya se tiene el instrumento, ya se tiene la disposición de los especialistas a acercarse, ya se tienen, digamos, las condiciones instrumentales para hacerlo, pero ahora tenemos que aprender a leer todos esos resultados que salen. No es que sean difíciles, simplemente que es algo novedoso y que tenemos que aprender. Entonces, una vez más, a nombre de el doctor Wilfredo Fariñas, que tuvo que ausentarse, profesor Fariñas, director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, del mío propio, como parte del staff, junto con el ingeniero Pacheco, de aquí del Laboratorio de Marcha de la Poli, y de la universidad, por estar en el contexto de los 55 aniversarios. Pues una vez más, gracias por este tiempo. A los participantes, los que todavía están, los que se incorporaron, gracias una vez más también a ustedes por estar presentes, por dispensarnos ese tiempo. Y bueno, cuenten ustedes con el doctor Rusis y con este laboratorio. Contamos nosotros con ustedes para fortalecer una vez más todo lo que tiene que ver con la salud y la ciencia aquí en Puerto Rico. Definitivamente, muchísimas gracias por la invitación, por la iniciativa que tuvo el profesor Peña, y a todos ustedes, déjenme decirles que fue un placer y más que es un gran honor poder compartir estas 2 horas con ustedes y me encantaría poderlas repetir. Bueno, así será. Gracias a la tecnología por tenernos cerca. Gracias a ustedes también, asistentes, una vez más. Radamés y a toda la organización y el apoyo logístico que hizo posible este seminario y también en buenas
con muy buenas condiciones tecnológicas. Bien. Gracias una vez más a todos y que tengamos todos un feliz fin de semana. Anabel, gracias aquí desde Puerto Rico al equipo de Panamá, profesor Emma Jorge, a la directora de fisioterapia, doctora Nafón, y a todos pues los que me estoy escapando por decir. Nuevamente estamos a la orden. Gracias por su apreciación. Los correos quedan por allí. Así que, bueno, seguimos en contacto y pueden estar también cercanos a la página web al portal de la universidad, donde también estarán siendo notificados pues las novedades que tengamos aquí en el laboratorio. Gracias a todos una vez más. Feliz fin de semana una vez más.